Quiero que abra conmigo la Biblia en el libro de Efesios. Quiero establecer alguna base para lo que vamos a ministrar y lo que el Señor puso en nuestro corazón para este fin de semana, compartir con ustedes. Capítulo 3 del libro de Efesios, verso 14. Empieza el verso 14 del libro capítulo 3 del libro de Efesios. El que está hablando es el apóstol Pablo. Él escribió esta carta para la iglesia establecida en Éfeso, y él dice esto: por esta causa, hay una causa, ahora la vamos a descubrir en los próximos versículos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis, y esta es la causa por la cual empezó doblando sus rodillas, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, diga conmigo, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En el momento que Pablo está escribiendo esta carta, está en una celda llamada celda mamertina, que era una celda reservada por los romanos para individuos especiales. Sin lugar a dudas, Pablo era un individuo muy especial. No cualquiera iba a este tipo de celdas. A estas celdas iban aquellos acusados de terrorismo de Estado. Las personas que iban a este tipo de celda eran personas que de alguna manera ponían en peligro el poder del imperio. Era una celda reservada para personajes, entre comillas, extremadamente peligrosos y poderosos a los ojos de los emperadores. Por esta razón iban a este tipo de celdas. Así que Pablo está ahora en una celda llamada entonces por los romanos la celda mamertina, reservada para personas que ponen en peligro a un imperio. Personas temidas por los emperadores o acusadas de terrorismo de Estado iban a este tipo de celdas. Así que veamos el entorno de este texto que acabamos de leer, porque sin lugar a dudas Pablo es de ese linaje o de esa estirpe que hace temblar los imperios y los poderes de la tierra y también del cielo. Cuando empezamos leyendo el versículo 14 de este
capítulo 3 de Efesios, una de las cosas que él dice es que cuando él comienza a orar y dice mi oración, la razón por la cual yo doblo rodillas, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos el entorno en el cual Pablo se mueve. ¿Por qué razón Pablo va a una celda mamertina? ¿Por qué Pablo va a una celda a 4 metros de profundidad? La celda mamertina, reservada para personas acusadas de terrorismo de Estado, personas que el imperio les teme, o que un emperador puede llegar a temerle, era una celda a 4 metros de profundidad, de 2 metros por 2 metros. Y tenía una pequeña cubierta a la cual se le abría 2 horas al día para que tuviera luz. Desde allí se le arrojaba el pan o se le hacía descender el agua 2 horas al día. Y solamente una vez a la semana se retiraban los excrementos y el orín de la celda. Ahora, Pablo dice, en esta condición, yo doblo mis rodillas ante el Padre. No está sentado como usted con aire acondicionado. No tiene acceso a ver el pronóstico del tiempo si van a caer 2 gotas y nos quedamos en casa. Porque con el tiempo los cristianos nos hemos vuelto de azúcar y el agua nos derrite. O de cartón y el agua nos desarma. Está a 4 metros de profundidad, con luz 2 horas al día, en una celda de 2 metros por 2 metros. El orín, el excremento que su cuerpo produce, se lo retiran una vez a la semana. En esas 2 horas que abren parte de la tapa que tiene esa celda, le tiran un poco de pan y un poco de agua. Está sin luz. Pero él dice, en esta condición, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí donde estoy, yo tengo familia. Y dice, porque este Padre a quien yo oro y este Señor a quien yo adoro, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. No estoy solo, porque tengo familia en los cielos. Hay un ejército de ángeles que es parte de mi familia en los cielos. Y yo soy parte de esa familia en la tierra. Por eso él dice, aquí en esta condición yo soy embajador. Aunque estoy en cadena, yo soy embajador de las familias de arriba aquí en la tierra. Porque las familias de arriba necesitan que alguien aquí abajo doble sus rodillas para que ellos del cielo vengan a la tierra. ¿Y cuál es la oración de Pablo ahí a 4 metros de profundidad? 2 por 2, la celda. Luz, 2 horas al día. Porque quiero que Dios os dé conforme a las riquezas de su gloria. Amén. Y vuelvo a repetir, una celda a 4 metros de profundidad, donde le retiran el excremento y el orín una vez a la semana, donde le tiran unos pedazos de pan para comer, donde tiene luz 2 horas al día, 2 por 2 la celda. Él me está hablando de que Él tiene acceso a las riquezas de su gloria. Amén. Así que no importa cuál es tu presente, no importa cuál es la medida del lugar donde tú moras. Si tú entiendes esta palabra, vas a entender que tú tienes acceso a las riquezas de su gloria. Y que las riquezas de su gloria no se cuentan con dinero, ni tampoco con comodidad, sino que las riquezas de su gloria tienen que ver con tener acceso al trono de Dios y ser oído en la presencia de Dios, conocido en el trono de Dios y tener
para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Solamente alguien fortalecido en el hombre interior por el poder del espíritu puede soportar estar en una celda con estas características: sin luz, sin comodidad, a 4 metros de profundidad, con escasa comida, aún con dolores que afligían su cuerpo, durmiendo en la fría piedra, con los olores del orín y el excremento. Pero este hombre estaba fortalecido en el hombre interior por el Espíritu Santo. Amén, amén. Y él dice, porque aquí hay un secreto, señores. Porque esto no tiene que ver, y ahora vamos a entender el próximo versículo, no tiene que ver con la profundidad de la celda, la longitud, ni la anchura de esta celda en la cual me han metido. Porque aquí hay algo extraordinario. Porque en mí habita Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que estoy arraigado y cimentado en amor. Por eso mi oración es que Dios le dé a ustedes la capacidad de ser fortalecidos en el hombre interior, y que esto que a mí me ha ocurrido ocurra también con ustedes, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, diga arraigado, y cimentado. En este tiempo de cristianos floreros, necesitamos cristianos cimentados y arraigados. Amén, amén. En este tiempo donde la gente cambia de iglesia cuando alguien lo mira de reojo o no lo saludó. Amén. Pablo me está hablando de ser arraigado y cimentado. ¿Alguien puede mover esa columna que está ahí? Si yo dijera, muévanla, quítenla de acá y llévenla a otra iglesia de acá a 20 cuadras. Saquen esta columna y llévenla allá y pónganla en otra iglesia. ¿Se puede? No. Porque está arraigada y cimentada. Amén. Ahora Pablo dice, nosotros vamos a ser arraigados y cimentados, no con el cemento, sino pegados con amor. Dice, el material con el que nos vamos a arraigar, el material con el que nos vamos a unir, el material con el que vamos a estar cimentados es el amor. Es curioso cómo la gente tan rápido te dejan de amar. Tan pegado con practicola. Necesitamos ser cimentados. Primero necesitamos tener la revelación de Dios en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Y luego necesitamos estar cimentados y arraigados en amor. Ahora, el amor que utiliza aquí la palabra, viendo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí Pablo dice, aquí hay un secreto. Nadie puede arraigarse y cimentarse en amor si primero no habita Cristo en su corazón. Amén. Entonces esto me lleva a mí en mi tarea apostólica a observar
que hay gente que llena nuestros templos en los cuales no habita Cristo. Uno le habla de ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu Santo, pero hay gente que llena nuestros templos que no tiene la revelación de Cristo. Viene a saciarse de los beneficios, de las bendiciones, observando la mano del que lo bendice, pero nunca teniendo relación con el Dios que bendice. Pablo dice, esto tiene que cambiar, porque si no hay una revelación de Cristo, nunca vamos a cimentarnos, nunca vamos a ser parte. ¿Qué pasa si cortamos un dedo y lo dejamos a un costado del cuerpo? El cuerpo vuelve a regenerarse, puede ser religa, pero el dedo termina echándose a perder y no cumple ningún tipo de función. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo desarrolla una capacidad y una habilidad extraordinaria. Cuando alguien pierde el oído, desarrolla una vista extraordinaria. Cuando alguien pierde la vista, desarrolla una audición extraordinaria. Yo he visto gente que toca el piano sin 4 dedos. Y con 2 dedos tocan y son unos músicos extraordinarios. O sea que el cuerpo puede desarrollar habilidades extraordinarias para trabajar con un dedo menos, con 2 dedos menos, con un ojo menos, con una oreja menos y con una mano menos. Así que tranquilo, porque uno dice, qué lindo dedo que soy yo en esta iglesia. Tranquilo. Tranquilo. Yo soy el ojo de esta iglesia. Yo soy la oreja de esta iglesia. Tranquilo. Habrá menos oreja y más visión. Con un dedo menos desarrollaremos habilidades extraordinarias. El tema es cuando el dedo se corta solo, se pudre. ¿Y qué pasa? Un dedo cortado ahí. Ahora, usted puede convivir con alguien que tiene un ojo menos, un oído menos, un dedo menos, pero ¿quién convive con un dedo que se está pudriendo? ¿Uno? Lo dejo ahí. Pablo dice, y avanzo, mi oración es que seáis capaces, seáis plenamente capaces. No basta con capacidad. Diga, no basta con capacidad. Sino plenamente capaces. La palabra que se utiliza ahí en el griego original es la palabra diagnosis. Y está relacionada con discernimiento, con la habilidad de interpretación. Seáis capaces, seáis plenamente capaces de discernir, de interpretar, de diagnosticar. Estudiando un poquito profundamente esta palabra, descubro algo. Es como aquel que conoce el tamaño y la forma de las nubes. Dice, esa viene con agua, esa tiene nieve, y ve y dice, wow, se preparó para eso. Y es plenamente capaz de diagnosticar, pronosticar, puede ser, interpretar, discernir atmósferas,
y ambientes. Pablo nos quiere introducir a un nivel elevado de conocimiento y de revelación. Porque él en esa celda, 4 metros de profundidad, todos creían que estaba en la celda. Los emperadores romanos, los carceleros, todos pensaban que Pablo estaba encerrado en esa celda y dice, bueno, ya lo encerramos a este acá. 4 metros de profundidad, 2x2, luz 2 horas al día. A este se le van a ir las ganas de seguir predicando. Pasaban meses y de repente la celda se abría, la tapa de la celda se abría y se escuchaba una voz desde arriba. Y eran 2 personas que visitaban a Pablo en esa cárcel. Uno era Timoteo y el otro era Juan Marcos. Venían y lo visitaban. Para ellos poder hablar con Pablo se tenían que poner panza abajo y meter la cabeza por el agujero para hablar con Pablo. Y Pablo desde abajo les relataba las cartas para que ellos las escribieran. Un gemido salía desde debajo de la celda y Timoteo o Juan Marcos eran los que escribían las cartas. Y Pablo escribe desde ahí abajo. Escribe a los que están en Roma, escribe a los que están en Corintio, escríbeles y diles esto: ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Y les escribía una carta de todo lo que estaba pasando en la iglesia. Todos pensaban que él estaba en la cárcel ahí abajo, pero él estaba de viaje. Todos pensaban que lo tenían ahí encerrado, pero él dijo, aquí se puede apresar el cuerpo, pero no el espíritu. Dice, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Por eso Pablo dice, yo quiero que ustedes sean capaces de comprender plenamente de lo que estamos hablando. La cárcel no nos puede limitar. Nosotros representamos a las familias de arriba, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos fundamentados y cimentados en amor. No importa cuál sea la situación, esta cárcel no nos puede detener. Y él escribía y le mandaba una carta con todo el diagnóstico. Desde ahí abajo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Y él escribía todo lo que pasaba. Cuando los otros recibían la carta, es como si estuviera acá. Es como si hubiese escuchado nuestras conversaciones en secreto. ¿No te pasó alguna vez que de repente estás predicando el apóstol, el profeta, y dices, ¿cómo sabe? ¿Quién le contó? Cuidado. Lo que pasa es que no estamos metiendo en la intimidad con Dios. Y algunos estamos desarrollando esto que Pablo dijo. Cuidado. Que estamos desarrollando la capacidad de diagnosis, de diagnóstico, de interpretación de atmósferas y de ambientes. Estamos operando en atmósfera, en ambientes, discerniendo los tiempos. Cuidado. Pablo decía cosas como estas: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, diga conmigo, la anchura. Hasta que yo le hablé a usted de la celda, usted no se imaginaba de qué anchura estaba hablando. Pablo dice, yo quiero que ustedes sean capaces de comprender que la anchura no nos puede limitar. Yo quiero que ustedes comprendan que es la longitud, espiritualmente hablando, porque nosotros caminamos en esta anchura, en esta longitud, en esta profundidad, en esta altura. Pero Pablo dice, ustedes van a poder comprender. Yo voy a orar para que les venga la revelación, que tengan la capacidad de diagnosticar, de discernir, de entender los ambientes y las atmósferas, y ustedes puedan entender que la anchura no nos limita, la profundidad no nos limita, las longitudes no nos limitan, la altura no nos limita.
Y mi oración es que ustedes puedan conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ahora quiero que hables conmigo Romanos y voy a terminar. Todas las cartas de Pablo fueron escritas en esa celda. A Timoteo, a Juan Marcos, Pablo le decía: tráiganme algún libro, que no eran como los libros de hoy, eran rollos escritos, que Pablo esperaba que le diera luz 2 horas al día para poder leer escritos de los profetas, que era lo que había, porciones de escritos de los profetas antiguos. Tráiganme la capa para poder abrigarme en la fría celda. Yo cuando leía estos días, este año Dios me puso a estudiar sobre esto. Cuando leía algunos escritos de un historiador, Flavio José, otros historiadores que hablan de esta celda, yo me imaginaba a Timoteo metiendo la cabeza por el agujero. Ahí a 4 metros de profundidad está su padre espiritual. Ahí abajo está el que lo circuncidó. Timoteo era hijo de un hombre griego y para poder llevar un ministerio también a los judíos debía ser circuncidado, y Pablo lo tomó como su hijo y lo circuncida él mismo. Yo me imagino a Timoteo, habiendo visto a Pablo en el esplendor de su ministerio. Timoteo, haber visto a Pablo llegar a lugares y poner las manos, y la gente era llena del Espíritu Santo. Pablo llegaba a una ciudad y preguntaba: ¿ustedes creyeron en Cristo? Sí. ¿Fueron bautizados? Sí. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y algunos dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y dice la Biblia: y habiéndole Pablo impuesto las manos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Timoteo era testigo, fue testigo de ese tipo de cosas. Juan Marcos fue testigo de ese tipo de cosas. Eran conocidas las historias. Pablo fue apedreado en Listra porque fue a confrontar a los brujos, a los hechiceros, a los idólatras, y lo apedrearon de tal manera que la gente creyó que lo habían matado, y lo arrastraron desde los pies como un muerto afuera de la ciudad. Literalmente Pablo volvió de la muerte. Yo prediqué sobre esto este año: no me entierren, que no estoy muerto todavía. Se levanta para desarrollar un ministerio poderoso, un hombre que Dios usaba con señales, con revelación, con conocimiento de la palabra. Ahora está allí en esa celda, y viene su hijo espiritual que sabía quién había sido su padre, un legislador del reino, un perito arquitecto, un apóstol. ¿Cuántas veces había escuchado sobre las experiencias que Pablo había tenido con Jesús? Timoteo había escuchado de primera mano cuando Pablo testificaba y le contaba a la gente cómo el Señor se le apareció camino a la ciudad de Damasco. Y imagínense haber sido como Timoteo allí, escuchar el testimonio de ese hombre judío, celoso, religioso, perseguidor de la iglesia, pero que tiene un encuentro con Dios, y Jesús se le revela, y
toda su experiencia de cómo quedó ciego y recibió la vista y recibió un llamado y la llenura del Espíritu Santo. Timoteo había escuchado tantas veces esas historias. Juan Marco había escuchado tantas veces esa historia y ahora lo encuentran en un pozo a 4 metros de profundidad. El olor que subía de esa celda era un olor putrefacto. Este hombre ahora es un anciano, casi sin fuerza, pero poderoso en el Espíritu. De tal manera que estos muchachos, estos hombres, vienen a tirarse panza abajo y a meter la cabeza en el pozo para escuchar qué tenía para rugir este león de Dios desde lo más profundo de ese pozo. Ellos se encargaron de escribir lo que Pablo gemía desde ese profundo pozo. Pocas veces Pablo pudo escribir, porque además los historiadores dicen que el aguijón que Pablo tenía en la carne era su vista. Y era la razón por la cual él no podía escribir por sí mismo las cartas. Pero estos muchachos, hombres jóvenes, no solo fueron sus hijos espirituales, sino que ahora se convirtieron en los escribas de estas poderosas cartas. Para ellos tampoco era una posición cómoda, tenían que tirarse, postrarse y meter la cabeza en ese hoyo con ese aroma para poder escuchar qué balbuceaba ese anciano desde lo más profundo para ellos poder escribirlos. Qué tremendo. Una cosa es leer el versículo y otra cosa es entender este contexto, ¿verdad? Ese que muchas veces venía y se tiraba panza abajo para escribir, llamado Juan Marco, un día Pablo lo echó. Porque por falta de madurez, Pablo lo tuvo que reprender y un día Pablo lo echó para que se volviera. Juan Marco lo había acompañado a un viaje misionero y un día Pablo, al ver cómo él manifestaba falta de madurez, lo mandó de vuelta a la iglesia. Dijo: no, vos no estás para hacer viajes misioneros, ni para ir a pelear con el diablo, ni para ir a extender el reino. Andá y terminate de convertir en la iglesia y después vemos. Imagínate que hoy el pastor hiciera algo así. Hay algunos que no están preparados. Hay que mandarnos de nuevo a acomodar sillas. Me gusta ese silencio así. Que vos lo mandaba a la iglesia otro rato. No podemos traer orden al mundo espiritual si no maduramos. Acomodemos sillas y después se nos van a sujetar los demonios. Pero ahora había madurado y ahora era útil. No se enojó, sino que maduró. Y ahora estaba dispuesto a meter la cabeza para escuchar qué era lo que el viejo decía para él poder escribirlo. Estos dos, tanto Timoteo como Juan Marcos, sabían que lo que este hombre decía trascendía la edad, trascendía la hora, trascendía el tiempo, iba a trascender los siglos. Porque hoy lo leemos, pero ahora te enterás cómo llegó esta palabra a ti esta noche. Salió de un pozo a 4 metros de profundidad, 2 metros por 2 metros. Alguien gimió de lo más profundo lo que Dios le mostró que pasaría con la iglesia en el tiempo, y que esas palabras serían la arquitectura que mantendría esa iglesia en pie. Podríamos decir que esta carta a los Efesios, la carta a los Romanos, podría decirse también carta para los cristianos en Lules, en Tucumán. Amén. Que alguien estuvo dispuesto a estar ahí panza abajo para escribir lo que este viejo decía, para entender que no era un viejo, que las situaciones lo habían enloquecido, sino que tenía revelación de cosas extraordinarias.
Voy a terminar leyendo Romanos y estamos estableciendo la base para lo que vamos a vivir mañana. Amén. No se pierda mañana esto. Amén. Esto es la base. Se pierdan las reuniones del domingo, no se las pierdan. Y ahora Romanos 8:28 cambia. ¿Usted lee esto ahora? Una cosa es leerlo ayer y otra cosa es leerlo ahora, después de lo que acabamos de hablar. Dice, más que vencedores. Romanos 8:28. Se abre la tapa. No lo sabemos con exactitud si Timoteo o Juan Marcos se tiran panza abajo para escribir, meter la cabeza en el hoyo y de lo profundo de la celda se escucha y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. De acá abajo te digo que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, porque este es mi presente, pero él me conoció antes. Este es mi presente. Qué bueno cuando tú tienes una situación que estás viviendo en tu presente, pero tú vienes con una relación con Dios de antes. De antes. Este es mi presente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué estoy en este pozo? Y la respuesta del cielo es esta: tenés que tener la imagen de Cristo. Yo entiendo que es parte de un proceso y eres el primogénito de los que primero descendieron al pozo. Porque los que están en el fondo del pozo son los que califican para vivir en el poder de la resurrección. Él es el primogénito. En Él se operó el poder de la resurrección. Él ha sido el primogénito de muchos que iríamos a muchos pozos, porque muchas veces iremos a pozos. Yo he ido a pozos profundos, las situaciones han sido difíciles, pero aquí estamos. Hubo un primogénito que fue a lo más profundo del pozo, pero resucitó. Y es Pablo el que dice: el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos los va a levantar a ustedes y le va a dar vida a vuestros cuerpos. Ella nos conoció antes, pero teníamos que tener la imagen de Cristo. Así que los procesos están para que desaparezca tu imagen y se vea la imagen de Cristo. ¿Y por qué me está pasando esto? Porque está borroneada la imagen de Cristo en tu vida. Así que te viene bien un par de horas en el pozo para que salga tu imagen y venga la imagen de Cristo. Él es el primogénito. Ahí vamos a tomar la imagen verdadera. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Escuche esto. Predestinó, eligió, redimió, justificó. Pero acá viene algo. Glorificó. Mira conmigo. Glorificó. Y Pablo no está hablando de ser glorificados mañana, el día del rapto, después que muramos o estemos en la presencia de Dios. No, no. Cuando yo leí esta palabra, glorificó, habla de un presente. Habla de una nueva posición. Cuando habiendo soportado el proceso, viene sobre tu vida lo que él dice a los corintios: esta leve tribulación momentánea, estos pozos son necesarios para sacudir todas las estructuras de nuestro carácter,
para poder soportar sobre nosotros un más excelente peso de gloria. Ahí es donde Pablo dice, Él los glorificó. Viene un tiempo de la manifestación, luego de la prueba del sacudimiento a tu vida, viene un más excelente peso de gloria. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, el que lo está diciendo del fondo del pozo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí viene parte del proceso, lo que Él está viviendo en el fondo de ese pozo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Desde el fondo del pozo Él hace la pregunta a aquel Timoteo Juan Marcos: muchachos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, voy a terminar con esto. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Ahora, ese era el presente. Y quiero que veamos esto bien, porque es tremendo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Esas son todas las cosas que lo visitaban a Él en el pozo. Qué peligroso era este anciano desgarbado, casi ciego, en el fondo de ese pozo, para que Él nos diga que los que lo visitaban allí eran los principados. Quiero que veas los invitados de Pablo en la cárcel. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Satanás, experto en efectos especiales, venía y le mostraba a Pablo y le decía, y le mostraba la espada y le decía: así mueren los que están aquí presos por el emperador romano, son decapitados. Así que les hablaba del presente. Mira tu presente. Por eso Pablo dice: ni el presente ni el porvenir. Mira dónde estás. ¿Ese es tu Cristo? Estás a 4 metros de profundidad y 2 metros por 2 metros, luz 2 horas al día. Mira el aroma de tus propios orines, de tu propio excremento. El diablo habla. Los principados y las potestades bajaron a lo profundo de ese hoyo y le hicieron visitas a Pablo, hablándole del presente y hablándole del porvenir. Pablo vivió todo ese proceso. Yo sé de qué te hablo cuando te digo que el diablo se te hace presente y el diablo habla. ¿Cómo el diablo puede venir para poner a prueba tu fe y tu fidelidad a Dios? Pero Pablo dice: todo esto me niega, pero estoy aquí para decir que en todas estas cosas somos más que vencedores. Me hablaron de la muerte y me hablaron de la vida.
Los que parecían ángeles, cuando dice ni ángeles, en el texto griego original dice, algunos parecían ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y ahí vuelve a hablar de la celda. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Leía el otro día un comentario bíblico que dice que Satanás se presentaba allí como fieras, como alacranes, como víboras en medio de la noche para atormentarlo a Pablo. A tal punto que Pablo, leía este historiador, me impactó, que llega un momento que Pablo, para intentar dormir en la noche, que empezaba a sentir el ruido de los cascabeles, de las serpientes y de los escorpiones, que Pablo llegó a ignorar todo eso. Satanás se le presentaba de esa manera. Por eso Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada. Imagínate, tú a veces no puedes soportar la cara de tu suegra. Si te quejas de tu suegra, yo te llevo al pozo de Pablo. 2 días. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vuelve, me impacta, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. En todo esto somos más que vencedores. Termino diciéndote, ¿por qué Pablo soportó todo esto por fe? Amados, yo me hice esta pregunta. ¿Cómo Pablo llega a soportar todo esto? ¿Cómo es que un hombre puede soportar esto? Sí, tuvo una revelación, Jesús se le reveló a su vida. Pero yo conozco mucha gente que ha tenido revelaciones de Dios y no ha permanecido en su fe. Ahora, soportar todo este proceso, un pozo, la incomodidad, luz 2 horas al día, una ceguera que se va acrecentando con el tiempo, una salud que se deteriora, habiendo sido un hombre tan extraordinariamente poderoso en Dios, y ahora podríamos decir que está en una decadencia absoluta a los ojos humanos. Pero desde allí que él dice, y esta historia termina con algo que yo llamo el cántico triunfal del apóstol Pablo, porque faltando pocos días para que esta historia llegue a su fin, un día la tapa de la cárcel se abre y el que habla desde ahí arriba es Timoteo, que viene a verlo, y Pablo desde abajo le dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He acabado la carrera, he guardado la fe, y lo que ahora me espera es la corona que mi Dios, el Rey, juez justo, nos dará. Me dará a mí, pero también les dará esta corona a todos los que aman y esperan su venida. Amén. Pero en las últimas palabras de Pablo fue la despedida. Timoteo sabía que ya no lo iba a volver a ver. Pablo sabía que ya no iba a poder ver nunca más a Timoteo. El cántico triunfal. Después que vinieron los principados, las potestades, los presentes y los porvenir, luego de los látigos y la humillación, él dice, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe, he acabado la carrera,
Vuelvo a decirte que la carrera no es de los que empiezan, sino de los que logran terminarla. Y una de las cosas que me impacta de todo lo que he estudiado sobre la vida de Pablo este año es que él pudo soportar todo lo que soportó en la cárcel, porque el primero que lo visitó cuando cayó en la cárcel de Mamertina, el primero que lo visitó fue Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Cuando él cae en la cárcel y tiene que comenzar a escribir las cartas, usted observe que no hay registro de un consejo apostólico de cómo celebrar la cena del Señor en la iglesia primitiva, en la iglesia original. No hay solamente un registro de cómo debe ser esa cena. Y estudiando la palabra, Pablo recibe el diseño cuando cae en esa celda. El primero que lo visita, antes que los ángeles, principados, potestades, serpientes, escorpiones y todo lo que vino, las primeras noches, cuando él ni siquiera entendía por qué estaba allí, si él amaba y quería servir a Dios. Un día la tapa de la celda se cierra, todo queda en absoluta oscuridad. Él intentaba dormir, pero de repente la celda se llenó de luz. Y frente a él, una mesa extraordinaria estaba puesta. Y era el Señor que venía a tener una cena con su siervo. Y él dice cara a cara con él. Es tremendo leer los textos griegos originales de 1 Corintios 11. Cara a cara con él, él estuvo conmigo. Y yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él estuvo conmigo en la celda y partió el pan y me dijo: este es mi cuerpo que por vosotros he partido, hagan esto en memoria de mí. Él me enseñó, él me dijo cómo debíamos hacerlo. Él fue el primero que visitó a Pablo en la celda y lo preparó dándole el pan y el vino. Y estoy seguro que el pan y el vino que Jesús trajo para Pablo en esa celda no tenía que ver con un pan y un vino terrenal, sino que tenía que ver con algo celestial. Yo no sé los ingredientes de ese pan y ese vino, pero prepararon a Pablo para todo lo que hemos hablado. Y estuvo dispuesto a dar su vida. No sé qué ese pan y ese vino tenían, pero sí entiendo algo: que cuando yo estoy hablándoles la palabra a ustedes, este es el cuerpo que por vosotros es partido, y la palabra revelada nos alimenta esta noche. El vino de un pacto renovado es la copa que levantamos cuando predicamos proféticamente. Nosotros estamos levantando una copa para decir: hay un pacto vigente. Hay un pacto vigente. Y cuando hay un pacto vigente, las promesas están vigentes. Cuando tú levantas la copa de un pacto vigente y tienes una relación de pacto con Dios vigente y una fidelidad vigente, quiero que sepas que también hay promesas vigentes activadas sobre tu vida, sobre tu familia. Yo quiero terminar esta parte. Espero haberlos edificado. He intentado ser claro, pero entiendo lo que Pablo dice. Quiero que ustedes sean plenamente capaces de comprender. Anchura, diga, anchura, profundidad, longitud. ¿Cuántas veces hemos leído estos textos de la palabra? Pero hoy se nos revela de una manera extraordinaria. Yo quiero que te pongas de pie y le pidas a Dios: Señor,
tus ojos. Momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que traigas sobre esta casa el poder de la diagnosis, del diagnóstico, de la revelación, de la interpretación. La diagnosis que había sobre los hijos de Isaacar, que eran capaces de comprender los tiempos, entender las sazones, discernir los ambientes y cambiar atmósferas. A eso Pablo se refería. Quiero que sean plenamente capaces de discernir anchura, longitud y profundidad. Que somos parte de una familia que está ligada a los cielos, que somos el ejército de Dios en la tierra, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que dejamos de lado los dolores personales porque entendemos que esta leve tribulación momentánea hará que se manifieste en nosotros un más excelente peso de gloria. Más en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, que nos eligió. Te adoramos. Trae sobre esta casa, sobre tus siervos, el manto de la diagnosis, de la revelación, del discernimiento, de la interpretación de los misterios. Literalmente esa expresión, plenamente capaces de discernir, de entender, tiene que ver con aquellos que pueden correr el velo y conocer misterios. Pablo dice que viene un día donde la iglesia será administradora de los misterios de Dios. Cosas que hasta hoy estuvieron ocultas. Yo cuando estos días y oro y hablo esto, cuando estos días el Señor me hablaba y estudiaba sobre esto, digo, Señor, nunca antes escuché esto, pero el Señor me hablaba y me decía, son misterios que quedaron reservados para esta hora, para este tiempo, para gente que se mete en la profundidad, para correr el velo y administrar los misterios que la iglesia necesita conocer en esta hora. Iglesia, cielos abiertos. Vienen días donde Dios te revela anchura, longitud y profundidad. Vas a operar en niveles de guerra espiritual, operando en anchura, profundidad y longitud. Cosas que están arraigadas profundamente, pero tú operarás en autoridad de la profundidad para arrancar raíces ancestrales y maldiciones ancestrales de la tierra. Vas a operar en anchura, extendiéndote. Primero con actos proféticos, con palabras proféticas, te extenderás en la revelación de la anchura. Lo harás primero proféticamente y luego en lo natural, profundidad, anchura y longitud. Extendiendo. Padre, oro esta noche, oro por los que han llegado, oro por los que han venido, oro por ellos. Mi oración es que sean capaces de comprender plenamente ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mas en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito vivimos. Somos hijos del propósito, somos linaje de propósito, somos estirpe de propósito, por cuanto celosamente nos hemos mantenido agarrados al propósito. Lo que pase, aunque aparentemente sea dañino, será para nuestro bien. El propósito es el secreto. El propósito es el secreto. A otros lo derriba, a otros lo destruye. Satanás a otros los puede pulverizar, pero tú estás arraigado al propósito, y lo que parece que fuera para atacarte, terminas fortaleciéndote. Y el secreto es el propósito. Por eso hay gente que dice: ¿y este cómo salió? ¿Y este cómo se volvió a levantar? ¿Y este cómo es que está de pie? ¿Y este cómo es que predica? El secreto es el propósito. Cuando tú estás arraigado al propósito, abrazando el propósito, aún lo que el diablo trae contra tu vida termina siendo el remedio. Gracias, Padre. Bendigo la casa en el nombre de Jesús. Legislo en el reino, hermano, en el nombre de Jesús. Levante su mano. Estoy aquí este fin de semana, no como una visita simplemente. Estoy aquí para legislar en el reino. Me levanto en la autoridad legislativa del reino. Me reúno en los legisladores del reino. Esta no es cualquier reunión, es una reunión de decreto apostólico, un tiempo legislativo en el reino. Estoy aquí con hombres de autoridad, mujeres de autoridad. Legislamos en el reino y le damos esta palabra: autoridad de decreto apostólico. Notificamos a las regiones celestes que viene un 2019 extraordinario. Estamos viendo atmósferas de ambiente que están cambiando. Las naciones y la economía dicen una cosa, pero hay algo que el cielo está diciendo y es completamente diferente a lo que la tierra dice. Prepárate, porque las familias de arriba vendrán a visitar a las familias de abajo, y hay ángeles que van a traer cosas extraordinarias para los hijos del reino en esta hora. Nos preparamos para un 2019 de renovación de votos, un año 2019 de cosas aceleradas, de primicias. Aleluya. Gloria a Dios. Denle fuertes aplausos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos terminando.